3 cosas para transformar nuestra experiencia vital. Primero, inspiración. Si no tienes algo que te inspire, Michelangelo Buonarroti, probablemente el mejor escultor de la historia, dijo: la mayor desgracia de un ser humano es apuntar bajo y que le vaya bien. Tremendo, ¿eh? Si tu sueño no es lo suficientemente grande como para que te dé miedo, ese sueño no es de tu altura. Tienes que dar la oportunidad al universo de que actúe. Y para eso tu sueño tiene que ser lo suficientemente grande como para que te dé miedo. No estamos hablando de insensatez, estamos hablando de confianza. Segundo, tienes que tener la convicción de que, si bien tú no lo puedes hacer todo, obviamente, sí puedes hacer algunas cosas. Porque si ves la posibilidad del sueño como algo enorme, pero inaccesible para ti, eso es la receta ideal para la frustración. Pero si dices: yo confío en un universo benevolente, yo creo que la realidad es mucho más bondadosa que mi representación interna. Yo quiero verme movido por valores como el crecimiento, la evolución y la contribución. Y voy a hacer lo que pueda con lo que tengo donde estoy. Empezarás a observar cambios muy profundos e inesperados y sorprendentes en tu vida. La convicción tiene que ir seguido de un entrenamiento. ¿Pero sabes por qué? Porque si no entrenas, no verificas. Claro, aquí no se trata de creerse nada. No, yo me voy a creer esto que ha dicho Mario, no sé qué. Aquí no hay que creerse nada. Lo que hay que hacer es verificarlo. Si algo que antes no podías hacer, ahora si lo puedes hacer, es igual que te digan si es verdad o no. Tú ya lo has verificado. El entrenamiento es importante porque es lo que necesitamos para verificar. En la inspiración, entretente jugando amablemente con estas preguntas. ¿Y si fuera posible? ¿Cómo cambiaría mi vida? ¿Y si fuera posible esto? ¿Cómo cambiaría mi vida? Enfócate en cómo cambiaría tu vida, no en cómo lo hago. ¿Cómo cambiaría mi vida? Tienes que encender el fueguecillo del globo aerostático. Hay personas que van por ahí y le dicen: ¿qué esperar del día? Yo, que pase. Pero ¿cómo se va a elevar un globo aerostático con esa energía? ¿Cómo se va a elevar el globo aerostático? No pidamos imposibles. Convicción. Tú vales. Vamos a ver. A mí no es que me guste especialmente Jean-Paul Sartre, pero Jean-Paul Sartre dice: yo soy como tú me miras. Para nada. Yo me creo que soy como tú me miras. Si tú me miras como si fuera valioso, me creo valioso. Y si me miras como si yo no fuera valioso, no me creo valioso. Esto, desde mi punto de vista, Jean-Paul Sartre, y muy en línea con su pensamiento, es una forma superficial de verlo. Es como normalmente nosotros actuamos. Yo voy a un sitio, me valoran y digo: yo valgo. Otro sitio no me valoran y digo: no valgo. Y así voy apegándome o rechazando unas zonas. Vamos a ver. Tú vales. Punto, pelota. Tú vales. Punto, pelota. Que lo vean o no, no es cuestión de tu valor, es cuestión de su vista. No, ¿me entendéis? Es que si tú sabes que vales, ya no te importa tanto cómo te miren. No digo que sea indiferente, quiero decir que no determine tu sentir y tu actuar. Tú vales, punto. No es yo valgo un montón, yo valgo más que otro, no. Tú vales, yo valgo, punto. Y por supuesto tú vales, él vale, ella vale, ellos valen. Fundamental. Convicción. Busca como los que saben que van a encontrar. Mirad, hay 2 tipos de búsqueda. ¿Estás buscando? Sí, pero sé que es difícil. Esto, ya vamos, ¿qué tal? No tiene nada que ver. El mundo real tiene una tendencia de ofrecernos no lo que queremos, sino lo que esperamos que suceda. Si tú esperas que las cosas no te vayan bien, aunque aparentemente quieras que te vayan bien, no te irán bien. Espera que te vayan bien. Pero la palabra esperar tiene que ver con paciencia. ¿Qué es paciencia? Adaptarse al ritmo natural de las cosas. Cuando tú esperas, como los que saben que van a encontrar, te mueves de otra manera, con otra dinámica, con otra energía. Y llega un momento en que cuando estás en tu zona de confort,
Por eso digo que tiene que estar la leña seca. Cuando llega un momento y dices, estoy harto de estar harto. ¿Sabéis ese punto? Porque mientras estés solo un poco, ¿qué te estás? Un poquito harto. ¡Oh! La leña está húmeda. ¡Oh! Eso no va. Tienes que estar harto, harta de estar harto de estar harta por algunas cosas. Y en ese momento el fuego, el calor, el aire empieza a mover el globo aerostático. Porque cuesta mucho salir de la zona de confort. Porque la mente es poderosa y nos hace pensar que fuera de la zona de confort que hay muerte. Mentira. Hay vida. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort. Disciplina. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Tú explora la vida de cualquier persona que haya tenido éxito a tu alrededor. No tienes que ir a uno de los grandes de la historia. Y te darás cuenta que esa persona que para ti es una referencia de éxito fue un fracasado que nunca se dio por vencido. Entonces vamos a ver cómo interpretamos las cosas. Pítaco de Mitilene, uno de los 7 sabios de Grecia. Si en Grecia, que eran para mí todos sabios, había 7 que eran más sabios, hay que entender qué dijo este tío. Y este tío dijo, la oportunidad es una puerta que te abre a infinitas posibilidades. Este amigo mío, que vive en Estados Unidos y que me contó lo del camarero, me habló de una persona que le dijo, me gustaría trabajar para usted un mes gratis. Y si usted cree que yo trabajo bien, le pediría que me recomendara a algunos de sus amigos. ¿Le parece bien? O sí. El tío trabajó tan bien que penséis que le recomendó a alguno de sus amigos. Se lo quedó él. Porque la mente nos dice, guau, no sé qué esto, no sé qué. Y entonces quedamos enrollados, atrapados en ese nudo gordiano. Por eso cuando Alejandro Magno se encontró con el rey que le decía que se quedaría con su reino, o él con el suyo, si era capaz o no de separar el nudo gordiano, ¿qué hizo Alejandro Magno? Cogió la espada y lo partió entre dos, dijo, tu reino es mío. Ya está, o sea, la mente humana no hay que discutir con ella. Lo que hay que saber es enfocarte, tener claro tus valores, usar tu imaginación a tu favor, usar tu cuerpo, interpretar las cosas de forma que te ayude, no de forma que te anule. Mantente firme como una montaña en la convicción de que antes o después vas a encontrar una nueva oportunidad. Tú vete a ver una montaña y ya verás cómo la montaña se mantiene igual de firme en el verano, en el otoño, en la primavera y en el invierno. No verás que llega el invierno y la montaña se arruga. Y el verano y la montaña se expande. La montaña mantiene su ecuanimidad, igual que tú. Sabéis que he dedicado muchos años de mi vida a la cirugía, 26 años, y también a estudiar el cerebro humano, qué nos pasa. Y al final te das cuenta de algo muy sencillo, pero tremendamente escurridizo. Es muy sencillo porque es obvio, pero tan obvio que lo obviamos. Y es hasta qué punto la mente humana tiene la capacidad de arruinarte la vida o ofrecerte una vida llena de sentido. La mente realmente es un instrumento súper sofisticado. El ser humano no acaba ni en su cuerpo ni en su mente, trasciende, va más allá, pero la mente es muy sofisticada. La mente genera pensamientos, los pensamientos generan sentimientos, los sentimientos generan emociones, que son reacciones del cuerpo, y todos sabemos hasta qué punto un hecho a veces lo tomamos de una forma y decimos, bueno, no pasa nada, hay que tomárselo con tranquilidad y seguimos enfocados, y hay otras veces que ciertos hechos, a lo mejor más insignificantes, tienen la capacidad de desequilibrarnos por completo, y a todos nos pasa. Por eso creo que es muy importante entender a nuestro compañero de viaje, porque si entendemos cómo funciona, si entendemos cómo nos anula o cómo nos ayuda, es mucho más factible que podamos utilizarlo a nuestro favor. Yo sé que ante las circunstancias a veces muy complicadas con las que los seres humanos nos encontramos, y sobre todo algunos seres humanos, tendemos a creer que todo el problema está fuera. Tendemos a creer que toda la dificultad está fuera. Tendemos a sentir la impotencia porque ¿quién soy yo para sentirme capaz ante semejante obstáculo? Y sin quitar ni mucho menos importancia a la envergadura de ciertos desafíos,
Lo que no podemos es quitarle importancia al papel que nuestra mente juega a la hora de hacer frente a ellos. Lo que yo tengo a nivel de certeza absoluta, pero certeza absoluta, sin ningún resquicio de duda, es que cada uno de vosotros, cada una de vosotras, dentro tenéis los recursos que son necesarios para vivir una vida plena. Lo que pasa es que hemos perdido el camino, nos hemos desconectado de nosotros mismos, nos hemos quedado con una visión superficial y nos parece que todo lo que hable de nuestro potencial, de nuestros recursos, no sé qué tal cual, son buenas palabras enfocadas a animarnos y no que están atestiguando una realidad que está presente. El mindset es una forma de describir el estado de la mente y es lo que está determinando todo. Os voy a decir por qué. Nosotros no vemos el mundo, nosotros hacemos representaciones internas de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Y al final damos mucho más valor a la representación que a la realidad. ¿Cuántas personas que se creen que no valen y el mundo no para decirles que valen, siguen pensando que no valen porque dan más valor a su representación interna, a su alucinación particular, que al mundo real? Entonces, lo primero que tenemos que entender es este mindset, salirnos del instrumento, gracias a la conciencia, que es capaz de trascender el instrumento, que es la mente, y decir, uy. Y hay dos elementos claves. Primero, elemento el alcance. ¿Qué me puede a mí impulsar para subir al siguiente nivel? ¿Qué me puede a mí impulsar? ¿Qué puede darme alas para volar? Y lo segundo es el elemento de profundidad. ¿Qué me está limitando? Es como si fueras un globo aerostático, quieres subir, quieres viajar a otro lugar, necesitas ese fuego, ese aire caliente que te impulse, pero tienes un lastre. Entonces al final, si el globo no se mueve, uno dice, no, es que mi globo es una chusta, mi globo es una patata. Pero ¿cómo va a ser una patata el globo si el globo eres tú? ¿Cómo puedes considerarte una patata si eres un ser extraordinario? Porque crees que como no te mueves, este globo es una patata. No, este globo no se mueve, este globo aerostático no se mueve primero porque no hay bastante aire caliente que lo impulse y porque tienes un lastre que pesa demasiado. Y eso es lo que tenemos que explorar. Entonces, la primera pregunta, que es una pregunta honda, es ¿qué me está limitando? Y vamos a ver, yo cuando escucho a algunas personas decir, ¿sabéis la diferencia, muchos de vosotros, entre una idea y una creencia? Lo describió perfectamente Ortega y Gasset. Que una vez dije, los filósofos Ortega y Gasset. Y se me acercó uno y me dijo, oiga, que era uno. Digo, no, ya lo sabía. Pero en fin, Ortega y Gasset, un único filósofo. Que dijo, las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Cuando yo oigo a personas que dicen que es fácil quitarse las creencias profundas, yo creo que no saben de lo que hablan. Porque para empezar, no sabes que tienes esa creencia. ¿Cómo te vas a quitar algo si no sabes que no lo sabes? Y vamos a ver algunas de esas creencias que están limitando a una cantidad enorme de seres humanos, los tienen amarrados en esta zona, donde hace mal tiempo, llueve y hay escasez, sueñan con una zona de abundancia y prosperidad, donde hay un sol, donde hay un calor, pero consideran que este gap, que esta barrera, este espacio es absolutamente insuperable. Entonces, ¿qué forma es el lastre? ¿Qué creencias profundas, actuando a nivel inconsciente, me limitan a la hora de dar pasos en la vida con confianza, con ilusión, con serenidad, con entusiasmo? La primera la llamo ya directamente limitación, porque estas son creencias disfuncionales, por tanto generan siempre limitaciones. La limitación 1 es la creencia de que vives en un universo hostil y no en un universo benevolente. Esto tiene más calado de lo que parece, y Einstein habló muchísimo de esto. Lo que pasa es que Einstein brilló tanto como físico que como metafísico, pues la gente no le prestó atención porque esto de la metafísica suena un poco raro para empezar. Mira, yo he tenido experiencias personales que me han ayudado a verificar que cuando he confiado en la vida, cuando sin necesidad de ponerle nombre específico, pero he creído que hay algo, una inteligencia, un amor enormes, infinitos, que aunque yo no lo entienda por las pruebas que me manda,
me las manda porque tengo que crecer en un aspecto de mi vida ha empezado a moverse en una dirección radicalmente distinta. Unos amigos míos, algunos muy conocidos, le llaman la vida, otros le ponen el nombre Dios, otros universo, otros energía cósmica, lo que quieras. Pero eso de levantarte por la mañana y decir, a ver de dónde me llueven las bofetadas, es un error, porque te caen de todas partes. Te caen de todas partes. Y eso lo hace una persona que cree que vive en un universo hostil, está permanentemente en defensa. Y esto tiene impactos tremendos en el cerebro. Baja tu creatividad, baja tu imaginación, baja tu capacidad de aprender, baja tu capacidad de procesar la información de forma rápida. Luego, aunque solo fuera como estrategia, independientemente de que fuera verdad o no, creer que vives en un universo benevolente es como entrar en una fiesta y pensar que te vas a encontrar gente maja, gente agradable, y que no todo el mundo va a ser hostil, que te va a enjuiciar o te va a criticar. Entras con otro mood, entras con otro ánimo, entras con otra actitud. La segunda limitación es no saber que el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental. Esto es una cosa que un día la vi y dije, toma ya. La representación interna que tienes de ti, de los demás y del mundo es mucho más pobre y limitada que la realidad. Pero hasta que no te des cuenta, seguirás dando más valor a la ficción que al mundo real. ¿Qué implicaciones tiene eso? Muy fácil. Si yo en mi representación interna, atención, que vivo como la realidad, que la vivo como si fuera la misma realidad y considero que es indiscutible, digo, esto es demasiado grande para mí, nunca exploraré, jamás me atreveré, jamás saldré de mi zona de confort. No preguntaré, no indagaré, no reflexionaré, porque ya he decidido en mi mundo interno cómo es el mundo. Y naturalmente, el mundo será un reflejo de cómo sea yo. Qué bonito es lo que decía la gran psicóloga Ayn Nin. No vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Entonces, fíate más del mundo real. Corcho, fíate más. Todos sabemos a vocecilla. No le preguntes, el fondo no le interesa. Pero ¿cómo que? Explóralo, a lo mejor no le interesa. Pero explóralo y te darás cuenta que el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental. Tercera limitación. Desconocer que nuestros juicios no son la realidad. Nuestros juicios son la expresión de una percepción profundamente limitada. Pero para nosotros no hay cosa más amplia que eso. Ojo con los juicios. No estoy hablando desde el punto de vista moral, estoy hablando desde el punto de vista de lo que es inteligente y lo que no lo es. ¿Cuántas personas a veces nos juzgan sin conocer nuestro contexto, lo que nos pasa en ese momento? ¿Cuántas veces juzgamos a otros sin saber el contexto, lo que pasa? No exploramos, no preguntamos. La representación interna tiene más peso para nosotros que la misma realidad. El foco tiene que estar siempre en ganar, nunca en no perder. Porque donde pongas tu foco vas tú. Y el foco hay que entrenarlo. Y el foco no se te puede ir a la cabeza, donde el diálogo interno empieza a decirte lo poco que vales, lo difícil que es el mundo y que no hay oportunidades para ti. Porque como te vaya el foco allí, no tendrás ninguna oportunidad, no porque la vida no te lo ofrezca, sino porque tu representación interna se encargará de destruir cualquier oportunidad que aparezca en tu vida. Está fuera de toda duda que la visualización, el uso de la imaginación para proyectar imágenes que te entusiasman, imágenes que te ilusionan, tienen un impacto en el cerebro. Álvaro Pascual Leones, uno de los máximos investigadores en el mundo, es profesor de neurología en el hospital donde yo estuve en Boston, y es una de las personas que más ha trabajado en este campo, cómo realmente imaginando creas nuevas conexiones a través de la neuroplasticidad. Entonces, no dejemos que la imaginación nos proyecte a un mundo de angustia, a un mundo de ruina, a un mundo de depresión, sino a un mundo de ilusión, a un mundo de entusiasmo, ya que ese instrumento, usémoslo a nuestro favor, no en contra. Interpretación. ¿Cómo vas a interpretar lo que te pasa?
Aquí es donde ves la diferencia en cómo interpretan los grandes inventores y cómo interpretan los que no son tan grandes. El gran inventor, cuando algo no le sale bien, lo interpreta como una necesidad de probar algo nuevo y aprender de lo que no ha funcionado. Los que no son tan grandes inventores lo interpretan de otra forma. Yo no valgo. Si es que está todo en cómo funciona la mente humana. Una interpretación que no corresponde al mundo real tiene la capacidad de arruinar tu vida. Hay personas que se creen que no valen nada porque de pequeño alguien les dijo que no valía y se lo creyeron. Si lo que ellos dijeron no tiene ningún valor, a menos de que tú interpretes que es verdad. Entonces se hace realidad porque en tu representación interna coge peso, coge cuerpo, coge esencia. Lo siguiente, los valores. Vamos a ver, voy a decir algo que puede resultar chocante con la sociedad en la que vivimos. Nuestra sociedad valora el estatus, es que es un tío muy importante, valora el reconocimiento, valora el prestigio, valora la seguridad. Y nadie dice que esto no sea valioso. Pero lo que va a hacer que tu globo suba no son esos valores. Porque el valor del estatus es muy peligroso, porque si lo que te importa es tu estatus, no te vas a arriesgar a hacer algo nuevo, no sea que pierdas estatus. Si lo que más te importa es el reconocimiento, ¿qué pasa si pruebas algo nuevo y te sale mal? Bajará el reconocimiento. Si lo que más te importa es la seguridad, ¿qué pasa si sales de tu zona de confort, que estás en un territorio inseguro? Ojo con estos valores. No digo que no sean importantes, pero ponlos de copiloto, que no sean el piloto, que no sean quien lleve el coche. Que te digan de vez en cuando, como decía Carlos Moya a Carlos Sainz, decía, ojo, no sé qué, por ahí, curva, no sé qué. Está muy bien, pero que no sea el piloto. Oye, ojo, sé sensato, muy bien. Pero es que como lleves tú el volante, es que tengo aversión al riesgo. Y la aversión al riesgo es también la aversión al éxito. ¿Qué valores entiendo que pueden impulsarnos? El primer valor es el valor de descubrir cosas nuevas, el valor de crecer, el valor de evolucionar y el valor de contribuir. Tú ten en cuenta que el hecho de que tú crezcas en la vida, que tú mejores como ser humano, no solo te afecta a ti, afecta a tu familia y afecta a la sociedad. Porque cuando ven que tú puedes, que tú crees en ti y en tus posibilidades, estás animando a otros seres humanos también a avanzar. Todos tenemos una enorme responsabilidad en este sentido. Y ahora vamos a hablar de qué va el camino del despertar. Mirad, yo le he dado bastantes vueltas a esta conferencia, a esta reunión con vosotros, para ver cómo os podía presentar algo que tiene un componente bastante sutil. Y como este libro, entre otras cosas, tiene una gran novedad, que hemos utilizado un gran experto en cómics, y aquí mi querida amiga Lola y yo hemos estado trabajando las vacaciones para ir guiando de alguna manera a este dibujante. Voy a presentarlo en forma de dibujos que están todos en el libro para hacer quizás más fácil, más comprensible de qué va el camino del despertar. Yo voy a ir explicando cada cosa, pero fundamentalmente lo más relevante no es lo que yo explique. Lo más relevante es lo que notéis que se puede mover en vosotros. Es como si fuera un libro, lo vamos a abrir. ¿Os ha gustado el efecto, que sí? Me ha costado conseguirlo, pero bueno, ha valido la pena. Con haber arrancado alguna sonrisa ya me vale. El camino del despertar es un viaje de aventura. No a todo el mundo le gusta el viaje de aventura. De hecho, cuando uno va a una agencia de viajes a encargar un viaje, normalmente sabe muy bien el tipo de viaje que quiere, bien organizado. ¿Qué monumentos va a visitar? ¿En qué hotel va a estar? ¿En qué restaurantes va a cenar? Si ya la aventura empieza a ser un poco más marcada, ¿le gustaría a usted un poquito de aventura? Hombre, depende de qué tipo. Ya empezamos a plantearnos que sí, determinado tipo de aventuras me gustan, otros tipos no me gustan. Y sin embargo, hay aventuras, yo he estado en situaciones muy complicadas, por ejemplo en el Amazonas peruano, muy complicadas. ¿Y cuánto he aprendido de esas situaciones? ¿Las habría elegido? De ninguna manera. Pero una vez que pasaron y salí vivo, ¿celebro haberlas vivido? Desde luego que sí. Entonces, un viaje de aventura en el que vamos descubriendo. La palabra descubrir quiere decir quitar lo que cubre. Hay montones de talentos que ni nos imaginamos que tenemos y os
hablo porque yo jamás pensé que tuviera un talento para la escritura, nunca lo pensé. Hay enormes talentos que están cubiertos y como no los vemos, ¿qué decimos? No existen. ¿Qué vamos descubriendo? Cosas extraordinarias. Una cosa extraordinaria es la cosa que te abre la boca. Te quedas así, es sobrecogido. Te quedas con esa sensación de asombro ante lo que estás descubriendo, a medida que vamos pasando de un mundo a otro. El camino al despertar es un paso entre mundos. Partimos, como veremos, de un mundo muy conocido por todos, que es el mundo de la realidad ordinaria, y nos vamos encaminando hacia el mundo de la realidad extraordinaria. Es como si hubiéramos vivido nuestra vida en un plano de 2 dimensiones y de repente empezáramos a penetrar en un mundo nuevo. ¿Pero por qué nuevo? Porque es un mundo de 3 dimensiones. O como si estuviéramos acostumbrados a ver en blanco y negro y de repente empezáramos a ver en color. ¿Es posible esto? Sí, lo es. La gran dificultad que yo me he encontrado a lo largo de los años y que es lo que más me ha costado superar, es lo que los griegos llamaron paradigmas. Paradigmas quiere decir forma de ver. Los griegos hace 2500 años alcanzaron un conocimiento de una profundidad excepcional en medicina, el famoso Hipócrates, en filosofía, que os voy a contar, Sócrates, Platón, etcétera, etcétera, en metafísica, montones de cosas. Y los griegos acuñaron esta palabra paradigma para hablar de algo de enorme profundidad. Un paradigma es una forma de ver que para ti implica la realidad absoluta y que, sin embargo, es una realidad totalmente distorsionada y totalmente acotada, es decir, no ves lo que realmente hay. Es como si yo tuviera unas orejeras y me preguntaran, a ver, ¿cuánta gente hay en el auditorio Rafael del Pino? Y dijera que solo estáis aquí. Y además estuviera absolutamente convencido. Y algunos de vosotros diréis, Mario, ¿y los que están a la izquierda? ¿Y los que están a la derecha? Y yo miraría y diría, no hay nadie a la izquierda y nadie a la derecha. Así funcionan los paradigmas. Es un sentimiento de certeza, es una creencia profunda de tal nivel que altera tu percepción de la realidad. Por eso en uno de los dibujos hemos puesto una de las carabelas de Colón. En la época de Colón, hace 500 años, el paradigma era que la Tierra era plana. Y esto no era una forma de pensar, era una forma de ver. Tras el horizonte, ¿qué veían? Veían dragones, de hecho los dibujaban precipicios. No veréis ningún mapa de la época donde no aparezca detrás de la línea del horizonte un vacío con dragones. Es lo que veía la gente. No existía. Bien, de acuerdo, es un paradigma, ellos creían que sí. Entonces es un viaje para descubrir aquello que nos está limitando, qué paradigmas nos están limitando y que está impidiendo que tengamos una vida más plena. Una vida plena es una vida en la que tú estás profundamente a gusto con tu vida y profundamente a gusto con la vida. Eso es una vida plena. Igual no te conoce nadie, igual no tienes un poderío económico tremendo, es igual, pero inevitablemente tu rostro irradia felicidad, irradia alegría. Y por eso nosotros tenemos que entender que en un viaje de aventura no podemos controlar lo que pasa. Ya os podéis imaginar que Colón ni siquiera tenía idea de que había un continente. Él daba por hecho que era un camino para llegar a las Indias, donde las especias valían una fortuna. O sea, un botecito ahora de pimienta, que puede valerte igual 1 euro y pico, igual valía el equivalente a 400 o 500 euros. Entonces, él ni siquiera lo sabía, tenía alguna intuición, había leído cosas de la Grecia antigua, alguna descripción, y se dejó llevar por aquello, pero sabéis que pasaron por momentos de profundo desaliento, porque daba la sensación de que no existía nada más allá. Queridos, este viaje es un viaje de aventura, y como viaje de aventura tenemos que entender que habrá veces que nos vamos a marear. Habrá veces que nos va a generar confusión. Habrá veces que nos va a producir una sensación de que el suelo se mueve bajo nuestros pies. Hay que confiar que si seguimos navegando vamos a encontrar algo excepcional. No un simple camino más corto para llegar
a obtener las valiosas especias, sino un continente absolutamente nuevo. A mí me impactó mucho cuando leía a Marcel Proust. El verdadero acto del descubrimiento no es salir a buscar nuevas tierras, sino aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Ese continente nuevo que vas a descubrir eres tú. Eres tú. Cualquiera que haya estado en América, y aquí nos están honrando con su presencia a los embajadores de México, cualquiera que haya estado allí sabe que es un continente fascinante. Nadie tenía ni idea de que existía. Ese continente eres tú, pero tú te ves y dices, ¿yo? No, tú estás viendo solo la superficie de lo que eres, no la profundidad que existe en tu esencia. Una gran oportunidad para pasar de vagabundos a peregrinos. ¿Quiénes de vosotros habéis hecho parte del Camino de Santiago? Muy bien. ¿Verdad que hay veces que llegas a una intercesión y dices, ¿por dónde voy? Y ves la flechita amarilla y te metes por ahí, que sabes que es la que te lleva? Para mí en la vida somos o peregrinos o vagabundos. Y no tiene ningún sentido despectivo la palabra vagabundo. ¿Qué es un vagabundo? El que vaga. No tiene ni idea de por dónde va. ¿Qué es un peregrino? El que sabe cuál es el camino que le lleva al destino. No importa si está en Ocebreiro, si está en Triacastela, si está en Portomarín, si está en Roncesvalles, pero sabe que está en el camino correcto. En el libro lo que os presento es las alternativas que vamos a tener en distintos momentos. Por ejemplo, en el momento actual, vivir con desesperanza o vivir con confianza. Vivir amargados o vivir entusiasmados con lo que se puede abrir aunque de entrada no veamos nada. Y esa flecha amarilla la tenemos todos dentro. Lo que pasa es que hemos desconectado. Entonces muchas veces vamos vagando y según la emoción del momento, así nosotros nos movemos. Cuando yo escribí El guardián de la verdad y la tercera puerta del tiempo, hablé del mundo griego. A mí me ha interesado la mitología desde hace muchos años. Y a mí me tocó mucho la lectura de Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra suizo que durante 7 años fue compañero de Freud, no alumno, compañero de Freud. Y Jung hablaba de los arquetipos. Jung ha sido, desde mi punto de vista, probablemente el científico que mejor ha conocido el mundo del inconsciente. Y él habla de los arquetipos como figuras que en nuestra vida tienen un poder de activar recursos, de movilizar cosas. Es como si tuviéramos una imagen grabada en estratos profundos de nuestra mente, que cuando conectamos con esa imagen, la fuerza de la imagen y lo que representa, empieza a transformar nuestra forma de ver, de pensar, de hablar y de actuar. Entonces, yo utilizo aquí solo 2 arquetipos. ¿Veis? Un joven, en este caso puede ser un joven, un niño, puede ser un adulto, un hombre, una mujer. Y distingo lo que es el personaje. El personaje es tu personalidad. Y nuestra personalidad tiene cosas que nos encantan y otras que nos espantan. Y pensamos que yo soy así. ¿Cuántas personas en mi vida he oído a lo largo de mi vida que han dicho yo siempre he sido así, siempre seré así porque yo soy así? No, tu personalidad es esa. Yo distingo el personaje, la personalidad de la persona, quién eres en realidad. Entonces, para rescatar a la persona, ya os pondré otro ejemplo, necesito y utilizo en el libro 2 arquetipos, el guerrero y el mago. Yo quiero que os imaginéis a quién de vosotros le gusta el cine. Bien. ¿A quién de vosotros le gustaría en la película hacer el papel del actor y de la actriz que se lleva todas las tortas del mundo? A nadie. Ni al tato. ¿Habéis oído la expresión de al tato? Yo una vez dije en Colombia, ni al tato, y alguien me preguntó, ¿quién es el tato? Y dije, el tato no existe. Pero en Sevilla resulta que después de una conferencia de decir lo mismo el tato, se me acercó un señor y me dijo, te invito a cenar. Y digo, ¿y eso?
es que soy el Tato. Es un viejo, bueno, un viejo, es un chico joven, pero es un antiguo matador de toros sevillano. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que el actor y la actriz de una película están encadenados, atrapados en su papel. Si a mí me toca de hacer el malo, no puedo salirme del guión. Tengo que hacer el malo, aunque no me guste el papel. El problema es que nosotros, aunque no lo sepamos, estamos siguiendo un guión. Y este guión a veces es un guión favorable, nos da cosas buenas. Es decir, al actor, a la actriz le pasan cosas que están bien en esa película que se llama La vida. Pero otras veces al actor y a la actriz no le están pasando cosas que le gustaría que le pasaran. ¿En qué consiste el proceso? En darse cuenta de que tú tienes un papel, pero tú no eres ese papel. Tú eres el actor, eres la actriz. Y en el momento en el que tú te das cuenta de eso, por sorprendente y contraintuitivo que parezca, te das también cuenta de que puedes empezar a reescribir tu guión. Es alucinante lo que puede hacer una persona que se separa de su papel y dice, no, voy a escribir una nueva historia. Ahora veremos esto cómo se hace. Porque para poder escribir una nueva historia necesitamos de la ayuda de dos arquetipos, de dos figuras, el guerrero y el mago. El guerrero que presento aquí no es el guerrero que estamos habituados a ver en las películas, en las series de televisión. No es la persona que lucha contra otros y se los carga, no, no. Es la figura de esa persona, hombre o mujer, que se mantiene estable en medio de la tempestad. Es decir, que no cede, no ataca, no hiere, no huye, no se bloquea, simplemente se mantiene firme. Para eso hay que tener alma de guerrero. ¿Por qué? Pues porque la tentación y la amenaza están muy presentes en este viaje. El guerrero está para dar paso a la figura más importante de todas en el camino de transformación, el mago. El mago es un arquetipo extraordinario, porque el mago es capaz de hacer lo que para nosotros humanamente no es posible, y sin embargo sí es posible si nos fijamos en una realidad más amplia. ¿Quién de vosotros recuerda la película de dibujos animados, no las nuevas películas de Angelina Jolie, sino la antigua película de La Bella Durmiente? Recordemos que Maléfica tenía atrapado al príncipe en su castillo. Y van las tres hadas con sus varitas mágicas a rescatar al príncipe. Y entonces los soldados desde el castillo empiezan a dispararle flechas. Ellas con sus varitas transforman las flechas en flores. Entonces les echan calderos llenos de aceite hirviendo y ellas con sus varitas las convierten en pompas de jabón. A mí esto me gusta llamarlo la alquimia del universo. No es la química normal, es la alquimia. Y veremos en qué consiste la alquimia. Porque cuando uno tiene la oportunidad de ver la alquimia funcionando, y yo he tenido esa grandísima oportunidad, ese regalo que la vida me ha hecho, te quedas con la boca así, porque no te imaginabas que eso pudiera existir. Entonces, fijaros el poder extraordinario del mago. El ataque, en lugar de llevar a un contraataque, lleva a una respuesta que transforma al atacante. La desesperanza la transforma en ilusión, el miedo en amor, el odio en encuentro. Estamos hablando de una fuerza que no parece de este mundo y de hecho no es de este mundo. Cuando un ser humano se siente en peligro,
sobre todo cuando su cuerpo, su fisiología, no se siente a salvo, y hay montones de razones para que esto suceda, empieza a subir la presión interior. Una persona empieza a sentirse tensa. Esta presión interior es muy desagradable. Y los seres humanos hacemos lo que se nos ocurre que se puede hacer para ventilar esta presión. ¿Hasta aquí? ¿Vamos, Antonio? Sí. Bien. Hay 3 mecanismos fundamentales que se utilizan para eliminar esa presión. La primera es el ataque. Agredes con el pensamiento, con la palabra o con la acción. Hay formas de agresión como es la culpa. Culpas a la otra persona o te culpas a ti mismo. Sigmund Freud decía que la depresión es el ataque contra uno mismo. La segunda es la huida. Te alejas, te aíslas. Y la tercera es el bloqueo. ¿Por qué con tus seres queridos? Con los seres queridos, desde mi punto de vista, por 2 razones. Primero, porque son con los que es más difícil mantener una distancia emocional de perspectiva. Pongo un ejemplo. En una ocasión estaba, un ejemplo analógico, una analogía. Estaba en el hospital, estaba tomándome unas galletas en el antequirófano y me vino el anestesista y me dijo, Mario, igual tienes que entrar a ayudar a un cirujano. Digo, ¿qué pasa? Que está haciendo una cirugía muy compleja. Dice, no, es una apendicitis. Bueno, hay apendicitis muy complicadas, pero dije, es una apendicitis muy complicada. Y me dice, no es muy complicada. Y digo, ¿quién es? Y me dijo, es el doctor tal. Y digo, pues este es un cirujano estupendo. Dice, sí, pero está operando a su hijo. Cuando tú eres incapaz de mantener una distancia de perspectiva, emocionalmente te envuelve. Y esto no implica maldad por la persona, sí algo que hay que corregir. ¿Vale? La segunda razón por la que es más fácil esa irascibilidad con seres cercanos es porque la presión social es menor. La presión social, el super yo, es la presión de que resulta mucho más dificultoso darle una voz al director general que a tu hijo. Lo que es importante, Antonio, es saber lo siguiente. Esto no se resuelve llenándose de sentimientos de culpa o de vergüenza, muy propios de nuestra sociedad occidental. Eso empeora el problema. Esto se resuelve cuando tú te observas poco a poco, te vas desapegando de esos sentimientos y empiezas a sencillamente verte como si fueras un observador intentando entender algo. Esto que parece que no tiene ninguna razón de ser es la base de una metodología apasionante que se llama el mindfulness. La capacidad de tomar el papel de observador y en lugar de juzgar o condenar esto es bueno, esto es malo, sencillamente lo miras. No entraremos porque el mindfulness es inmenso, nos llevaría mucho tiempo hablar de ello, pero eso es lo que yo te diría. Entonces, ¿sirve para algo este comentario? Primero, para que una persona cuando ha hecho algo que no le gusta, no utilice una estrategia de corrección que va a favorecer que eso vuelva a suceder. Porque si tú te metes culpas y metes vergüenza, aumenta la presión y volverá a saltar. Sino para que lo observas y lo que se observa sin juzgar, de forma natural se va corrigiendo. Eso es lo que te diría. ¿Te ha sido de alguna ayuda? Tu cabeza se mueve así como diciendo a medias. Bueno, yo creo que lo que he hecho bien ha sido preguntar. Eso seguro. El mero hecho de poner aquí uno de mis problemas, creo que es bueno. Es muy bueno y es muy valiente. Generalmente nos comemos los problemas y no los exponemos a los demás. Bien. Ahora, antes de que te sientes, Antonio, honestamente,
¿Quién alguna vez en su vida ha dado una voz que no tenía que haber dado? ¿Quién alguna vez en su vida se ha sentido deprimido? Como decían los hermanos Mayo, bienvenido al club. El problema de esto es que no lo hablamos y cada uno se lo traga pensando que solo le pasa a él o a ella. Cuando se han estudiado las mejores escuelas de psicoterapia del mundo, viendo cuál es la mejor, se ha visto que ninguna metodología es mejor. La clave es la relación. Todos los problemas que tenemos las personas son porque no conseguimos ver en la otra persona a alguien como nosotros, con sueños, ilusiones, luchas internas, preocupaciones. Si viéramos eso, vamos, viviríamos mucho más años físicamente, estaremos mucho más sanos, seríamos más productivos. Bien. Había una señora allí, me parece, al fondo, que había levantado la... Sí, aquella señora allí. La pregunta no puede ser anónima. Anónima. Sí, claro que anónima. Por supuesto que sí. Que no me dice el nombre, claro que sí. Por supuesto. Bueno, el concepto que ha dicho de que las enfermedades del tubo digestivo tienen una relación muy directa con la pérdida de memoria me llamó mucho la atención. ¿Ese es un concepto generalizado o hay con rigor científico y datos estadísticos de 10, 15 años qué enfermedades del tubo digestivo concretamente repercuten en la pérdida de memoria? Porque es alarmante socialmente la pérdida de memoria. Bueno, es una gran pregunta. Todos los comentarios que hago yo de medicina, ninguno me lo invento. El campo, la investigación en la conexión entre tubo digestivo y cerebro es una investigación bastante reciente. Lo que sí se sabe es lo siguiente. Las situaciones de estrés intensas y mantenidas, y además es muy fácil de entender. Vamos a imaginar que nosotros, en lugar de estar aquí, estamos en la India y estamos en una cabaña grande, en un espacio grande en la India. Salimos y nos encontramos de repente, porque estamos en el campo, nos encontramos con un tigre. ¿Qué sentido tiene ante el tigre tener un tubo digestivo? ¿Es el momento para tomarse una tapita? No. Luego, ante las situaciones de alarma, una de las cosas que hace el cerebro es cortar prácticamente de raíz el funcionamiento del tubo digestivo. Y esto tiene consecuencias serias. Por ejemplo, lo que se llama el intestino permeable. Hay patologías más claras, como puede ser se llama la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, donde es clarísima que la intervención, por ejemplo, de un psicólogo o de una psicóloga que ayude a la persona a bajar su tensión, tiene un efecto directo sobre la propia enfermedad. Hablamos de enfermedades serias, hemorrágicas, etc. El colon irritable que asola a la mayor parte, a muchísima gente en la sociedad, tiene una relación directa con una falta de equilibrio vivido por el cuerpo. Es decir, no quiere decir que la persona no esté equilibrada por dentro a nivel cognitivo, a nivel racional, pero su cuerpo no está equilibrado. Y por eso tiene esos dolores y esas tensiones. ¿Que la memoria tiene una relación? Bueno, no solo la memoria. Es que hay estudios que parecen, que muestran que el autismo también puede tener una relación. Estamos hablando de un trastorno muy complejo, con una falta de reconocimiento del mundo emocional, con un aumento de tensión en los chiquillos que lo padecen.
No cabe ninguna duda de que esto es así. Ahora, hay que ser muy cautos y no decir, el autismo lo produce patología del tubo digestivo, la pérdida de memoria es debida a no, es uno de los factores que tienen un impacto muy marcado en algo como puede ser la memoria. Porque sabemos que para que se creen nuevos circuitos hace falta BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, una neurotrofina. Y sabemos que uno de los elementos fundamentales de generación de BDNF es el tubo digestivo. Sabemos también que para hacer frente a ciertas inflamaciones hacen falta ciertos elementos que si no se absorben por el tubo digestivo no se hace frente a estas inflamaciones. En la depresión, por ejemplo, hay una inflamación cerebral. Por eso es tan bueno en la depresión tomar los factores omega. Qué curioso. El síndrome de intestino permeable, muy propio de estados de tensión muy mantenidos, favorecen el ataque del organismo, el ataque del sistema inmune al propio organismo, porque entran desde el tubo digestivo elementos tóxicos que generan reacciones y parece que es uno de los factores causantes de lo que se llama inflamación generalizada. Es decir, claro que hay datos. Ahora, no nos vayamos a esto es la única cosa que genera esto. No, esto es uno de los factores que genera eso. A tu izquierda. ¿A qué quieres seguir preguntando? Ah, va. Hola, buenas tardes. Hola. Carmen soy. Yo en realidad no quiero hacer una pregunta, pero quiero darle las gracias. Porque llevo ya bastantes años, yo soy pedagoga, pero me he centrado en trabajar la neurofuncionalidad. Y trabajo en equipo con otras personas y una de ellas es una doctora en bioquímica especializada en fisiología de la nutrición e inmunonutrición. Llevamos años trabajando con niños TDAH, con algún autismo, aunque no es lo que más tratamos, y trabajando a través de tratarles pues disbiosis intestinales, problemas de metabolismo de proteínas, y algunas, no es todas, como usted muy bien decía, no es café para todos, ¿no? Cada uno tiene el problema con... Y esos niños mejoran notablemente porque mejora su sistema inmune, mejoran los niveles de neurotransmisores, los problemas de metabolismo de las proteínas, de estas proteínas, le llevan a alterar los niveles de serotonina, por ejemplo, y otras que ahora no me voy a parar. Pero yo solamente le quería dar las gracias porque es que es la primera vez que oigo a alguien decirlo tan bien, tan claro y desde el campo de la medicina. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Yo creo que lo que hacen ustedes es maravilloso porque lamentablemente el campo de la educación se nos llena la boca de grandes palabras, pero no parece que importe en la medida que tendría que importar. Y lo que está comentando Carmen, que creo que es clave, es lo que hoy en día nos estamos dando cuenta, por lo menos cualquier persona que tenga un poco de ganas de abrir la mirada, que es que todo está conectado. Que eso de que el tubo digestivo está por ahí, el cerebro por ahí. Para que nos hagamos una idea, los estudios que se han hecho en cadáveres, hace poco estuve con un matemático que le interesa mucho este tema, los estudios que se han hecho en cadáver utilizando técnicas de computación muy sofisticadas han demostrado que si todos los nervios de nuestro organismo se pusieran juntos, los gordos, los finos, los cortos, los delgados, en un ser humano, la distancia serían 40.000 kilómetros. ¿Cómo es posible que con 40.000 kilómetros de nervios podamos pensar que no está todo conectado? Es que podríamos dar la vuelta entera a la Tierra sobre nuestros propios nervios, una nueva forma de viajar. Es que estamos tan obsesionados con lo que damos de fuera y valoramos tan poco lo que hay dentro. Bueno,
Gracias por el comentario, Carmen. Bueno, me llamo Alfonso y Sí. enhorabuena, Mario, nos han Gracias, tratado. Alfonso. Hola. Y bueno, mi duda es, sí creo mucho en salir de la zona de confort, creo mucho en los retos, de hecho siempre me marco retos y es que se disfrutan además. Pero me ha quedado una duda ante cuando tú estás fuera de la zona de confort y asumiendo un reto en ese momento, sí tiene un componente de estrés muy gratificante porque superar un reto es lo que más también yo creo que serotonina, endorfinas y de todo se tiene que producir porque es muy bueno. Pero esa duda es un poco contrariedad, ¿no? Fuera del control, fuera de la zona de control, entonces el estrés afecta. Muy bien. Y esa es la duda. Muchas gracias, y Bueno, enhorabuena. gracias. Es una magnífica pregunta y si no hubiera existido el profesor Hanseli, no podríamos contestarla. Pero como el profesor Hanseli ha existido, podemos contestarla. El profesor Hanseli, húngaro, se formó como médico en Checoslovaquia, en Praga, su padre era médico, y revolucionó nuestra comprensión del estrés. Y lo que dices tú, Alfonso, es absolutamente así. Cuando una persona sale de la zona de confort, directamente se encuentra con un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo. Y automáticamente se ponen en marcha los mecanismos del estrés. Automáticamente. Bien. Gracias a que vivió Hanseli, sabemos que hay dos formas de estrés, no una. Una se llama eustrés y la otra se llama distrés. Cuando se activa el distrés, por ejemplo, suben dramáticamente las cifras de cortisol. Sin embargo, cuando se activa el eustrés, sube fundamentalmente la adrenalina. El cortisol llega a matar neuronas, cosa que la adrenalina no hace. Son dos mecanismos de tensión donde uno de ellos está siendo negativo y otro de ellos está siendo propulsivo. ¿Cuál es la clave mental para estar en eustrés en lugar de estar en distrés? La fe en ti y en tus posibilidades. En 1906 gana un premio Nobel, alguien único en la historia. Nació en 1855, murió en 1934, murió en 1934, Hoy se le cita por año en los journals de neurociencias una media de 500 veces. ¿A quién que murió en 1934 se le cita 500 veces? Don Santiago Ramón y Cajal. Cajal intuía que cuando ante un mundo VUCA, que entonces no se llamaba VUCA, un mundo incierto, complejo, tú seguías creyendo en ti mismo y en tus posibilidades, había cambios en el cerebro. Y su frase era: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Aquí es donde la mente está sobre la materia. El software altera el hardware. Tú sales de la zona de confort diciendo: a ver qué pasa si consigo esto, y entonces entras en el distrés. Pero si sales de la zona de confort no diciendo si pasa esto, sino cuando pase esto, mi vida dará un giro. Entonces te caerás y te levantarás, te caerás y te levantarás. Y entonces tu cerebro sí se está reinventando, cosa que ya definió Cajal hace tantos años. Esa es la diferencia. ¿Qué ocurre? Que mucha gente sale de la zona de confort, pero no tiene una visión inspiradora. No cree en sí misma ni en sus posibilidades. No se siente apoyada por ninguna persona que le esté diciendo: ánimo, tú puedes. Y entonces al final tiran la toalla no porque no puedan, sino porque creen que no pueden. La diferencia es: cuando tú estás en distrés, estás en la zona de hundimiento. Cuando estás en eustrés, estás en la zona de estiramiento. The world of relationships we have with our surroundings is now increasingly digital, increasingly through text messages. On a more medical level, how does the magic of an in-person relationship change to a relationship where you meet on Instagram and then maybe you lose your mind, but maybe you never lose your mind? Well, let's see. We are fortunate that some of the world's leading experts on the evolution of the human species are Spanish.
It's the Atapuerca team, Juan Luis Suaga, Nacho Lopez Mendiza, etc., etc. And so, what you can clearly see is that the evolution of the species. Let's keep in mind that we appeared 2.5 million years ago and we were about half a meter tall. Homo, of course, Homo habilis, and in fact, we lived in trees. In other words, we lived on fruits, on leaves. There is a terrible drought in Africa and we have to evolve. From there we evolved into Homo erectus a million years ago, which embarked on an incredible journey of adventure and colonized regions of the Indian Ocean, the Pacific Ocean, and so on, all the way to us. So, many people have attributed that the only reason we've gotten where we have is because of the brain we have. And this is something that needs to be clarified. A large part of the brain we have is a social brain. If we didn't have those areas in the brain, we wouldn't be able to live in societies as large as the ones we have. Not even chimpanzees and bonobos, which are the most specialized or the most intelligent among chimpanzees, have the level of hypersocialization that we have. In other words, our brain is a brain created for encounters. What does that mean? That we need each other, but we're desperate. Of course, we all have the experience. You don't have to be a genius to realize that when you're with people, physically with people, it's not the same as when you're digitally. This beautiful conversation would not happen with the same energy, with the same magic if we were each on a screen. It is true that in purely technical matters it can be very useful. In purely descriptive matters, the pelvic bones, the Ilionischian pubis. The brain has a cerebrum, cerebellum, brainstem, midbrain, pons viroleus, vulvarkid. That is perfect. But everything that involves teamwork, a human connection, a deep experience, needs closeness, needs encounter. Therefore, if we remove that, what happens? First, since our brain is a hypersocial brain, we stop feeling the strength of the group, the strength of connection, which makes it easier for us to be afraid. Number 2, it has been shown that the connection, the emotional bonds between people activate what is called the anterior vagus nerve. The anterior vagus nerve is an extraordinarily important nerve. It forms part of the 10th cranial nerve of the vagus nerve and has a lot to do with physiological processes and regulations. It is known to improve the functioning of the immune system. It has been clearly seen that it lengthens telomeres, which are structures that prevent DNA from becoming misaligned in the chromosome, which means that the cell can continue dividing. In other words, human beings are beings who encounter each other and, I repeat, technologies that allow us to connect from a distance. Wonderful. There are people who love each other very much, but they live on opposite sides of the planet. Well, that is much better than not seeing each other. But expecting the digital world to take over and become the king and lord of all connectivity and all human connection is a very serious mistake. It has its place, of course, but let's not give it all the space. And the criticism, because it also comes hand in hand with social networks. We are not used to receiving so much criticism. Well, you can understand that you are a very big personal brand for so many people. How can you manage that? Well, let's see, that's another good point. We need to distinguish between two types of criticism, and this is something very well known, and the type of distinction comes from the place from which the criticism comes. Criticism can come from a noble place. You see that someone could do something better, you care that they do it better, and you tell them so. Maybe the way you say it isn't the nicest, it's not the kindest, but you're deep down, your true intention is to help. There are times, however, when that criticism doesn't come from a desire to help, it comes from envy, it comes from jealousy, it comes from places that none of us who live on this planet could be proud of. And at that moment, even though it's said in kinder language, it's clear that it carries an all underneath.
So what does it mean? Well, when faced with the first thing, criticism, which even if it doesn't have a very elaborate form, comes from a noble place, we all have the obligation, as I understand it, to be humble and say, what am I not seeing that this person is inviting me to see? Even if the way they did it isn't the best, their intention is. And when faced with the other criticism, we can't let it get to us. Nor should it turn us into aggressive people who counterattack, but rather simply say, this is their way of thinking, I'm not going to make it mine. It's not easy, of course not, because these things happen, but since I'm someone who believes a lot in the power of training, that's how it is. And if you see that this criticism is truly a criticism that is repeated, I speak and it carries that sting because it's noticeable, it doesn't come from a clear place, well, you simply stop seeing it so that it doesn't affect you. Well, there is, in fact, this concept reminds me of Marcus Aurelius' Inner City, when he spoke in Stoicism about the distance between a criticism and how you react to it. That gap, that city over which you do have control, is what allows you to not suffer in the face of such an event, right? How can a person take more control of that citadel? How can you better control your emotions? How can you better control your mind? Because I believe that in the end everything that happens in our lives, the people we hang out with, the work we've achieved, the life we've led, part of the immaterial, part of those thoughts and emotions that you've created, right? Look, when you talk about the thinking of the Stoics and Marcus Aurelius as one of the great Stoics, obviously you have to approach it with enormous respect because they marked a before and after in our understanding, Marcus Aurelius, Epictetus, etc., right? But there is no doubt that all human beings, even Marcus Aurelius himself, have our little heart, and things affect us. Even the person who says, I don't care about other people's criticism, it's not true. And how do you know? Because as soon as someone criticizes them, they jump. So, we have it deeply ingrained in our bodies. So, fortunately for me, and I have to express my extraordinary gratitude for this, when people connect with me and make comments, in general, they are comments full of affection, full of love, full of a desire to help, and the people from whom I perceive a direct attack are really very, very few. In any case, I believe that when you realize the power that interpretation has in the perception of reality, that is to say, that our brain, with the data that comes from outside, makes a cocktail, combines it with experiences, beliefs, etc., and in the end, what you see has a lot to do with who you are. So, what you need, from my point of view, is to work on this and interpret the things you don't like as a lesson to be learned. In other words, you don't like something, what can I learn from it? Well, maybe respond with respect to the fact that I've been attacked. Maybe understand that this person is going through a moment of suffering and that the only thing they are capable of doing at this moment is hurting. That's why I don't like to talk about bad people and good people. I like to talk about people who are good and people who are bad. Because if I think someone is a bad person, I'm going to punish them. Why? Because they're bad. But if I think someone is bad, I'm going to try to correct them so they can be good. And in fact, we know of people who, when faced with tremendous, completely unjustified attacks, were completely transformed in their perception by the response they received. As the great and well-known Austrian psychiatrist, now fortunately the father of logotherapy, the third school of psychotherapy, Viktor Frankl, wonderfully said, it is the only freedom that they will not be able to take away from you, deciding how you are going to respond to what happens to you. Now, having said that, we have to integrate it into the body because it is very easy, or it is easier to say it theoretically, and another thing is to live it. It is one thing to know something and another to know how to do it. So, that basis of realizing the importance of this, of what is at stake, let us keep in mind that there are people who, due to a moment of anger, have died. They have had a heart attack and died, but yes, of course, or they have had a stroke, a cerebral hemorrhage, or like a person I know, in a moment of extreme anger,
had a retinal detachment. When he told me about it, he had already had 17 operations. In other words, let us not think that the body does not notice these things. So, we have to be able to process it differently, so that our response, far from increasing the problem, actually contributes to the solution. Earlier, I thought I heard you say, I choose to be positive and I'm surprised because something that seems to be emotions or that arises in the brain is positive. Are you able to choose the emotion or choose the point of view that you have? Quote, that's a very good question. 1. Since we obey so many automatic programs that dominate us from the unconscious, we have the feeling that we can't choose. I mean, there's the hammer test that we all know. You hit the patellar tendon and the leg does this, right? It's a reflex action, right? We have the feeling that our life is a reflex action, that this freedom thing is more than questionable. Freedom is a daily conquest. It's a daily conquest. It consists of stopping reacting and starting to respond. And when you train yourself in this, you get closer to what Jean-Paul Sartre said, freedom is what you do with what is done to you. And of course, the people who heal this world, the people who transform this world, the people who generate beauty in this world, are not people who react, they are people who respond. And it was not like that since they were on this planet, but they learned to do it. Compassion, which means throwing the heart, is preceded by wisdom. So, when you realize that people are suffering, you realize that you have two options, to increase their suffering or reduce it. And that will depend a lot on the way you respond. I'll give you an example. I had a teacher many years ago, his name is Marshall Rosenberg. Marshall was invited to give a conference in Palestine. He spoke many years ago. It was a tent. The United States, an extraordinary American psychotherapist, is introduced to Professor Marshall Rosenberg from the United States, and just as he was about to start speaking, a member of the audience shouted at him, "Murderer, let's see how you feel." When you've traveled from the United States to Palestine, you're going to start a conference and the first delicatessen you come across is murderer. The logical thing to do is react because it's totally unfair. He doesn't know me, he didn't give me a chance, he murdered me. Quote, but Marshall was a man who had a very high level of consciousness. He knew him well and you could tell by the way he was. And he approached him not with a hostile look, but with an appreciative look. Why? Because he knew that there was pain there, a pain that had been expressed as an attack. So he approached him and said, I would like, sir, speaking in English, of course, I would like, sir, for you to tell me, why did you call me a murderer? Sure, in the question itself, in the nonverbal and verbal language itself, it was noticeable that this person wanted to know, he had substituted judging. Me, I'm a murderer. Well, you're unpresentable. He had substituted judging for knowing, asking, listening, what made you call me a murderer? That man, the one who had called him a murderer, it was as if the pattern had been broken. He said, because you are an American and the Americans sell weapons to our enemies, the Israelites. The conversation continued. Everything began to change. When the conference ended, this gentleman who had murdered him raised his hand so that the microphone could be passed to him. He took the microphone and said, I would like to invite my new friend, Professor Mazer Rosenberg, to dinner tonight with my wife and 2 daughters. What do we need, my dear friends? People who increase hatred, people who increase conflict, people who increase separation, or people who favor encounter, who create bridges of union. Let no one tell me that Marshall Rosenberg is a weak person or has already passed away,
because it seems to me that only a strong person is capable of doing that. No,